Luis Talavera. Él es director de Ingeniería del Hospital Dr. Negrín, también vicepresidente de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria y además presidente de la Comisión de Ingeniería del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ay, bien, buenos días, me alegro de verte también. Sí, sí, hacía tiempo que no coincidíamos y ahora ya por fin podemos volver a vernos y tú que te dedicas, ¿no?, al mundo de las ingenierías y todos estos avances en recintos hospitalarios, pues bueno, también en los medios de comunicación hemos dado un saltito, ¿no? Y hemos avanzado algo. Sí, sí, un poco para ver, para entrar en este mundillo y ver qué se cuece. Efectivamente. Oye, mucho tiempo ha pasado, pero he visto y la verdad que me alegra haberlo visto en todos estos meses, todos los avances que han ido consiguiendo, que han ido mejorando, ¿no?, la vida de todos aquellos que son usuarios de los centros hospitalarios, pero sí me gustaría empezar por uno muy importante y es esa inauguración de la unidad de oncología radioterápica del Hospital General de Fuerteventura, ¿no?, que llevan tiempo reclamando y la verdad que entiendo que es una auténtica alegría poder poner en marcha algo así. Sí, porque estábamos trayendo desde Fuerteventura, venían pacientes a tratarse en oncología radioterápica aquí a Gran Canaria. Tienen que venir a veces con familiares, quedarse algunos días y salían de su entorno y no es lo mejor. Y que hayamos puesto una unidad satélite allí, dependiente del hospital, conectada con todo el hospital, con los médicos de aquí y demás, está fantástico con los pacientes de Fuerteventura y espero que en poco tiempo también en Lanzarote abramos otra unidad. O sea que, claro, la idea es seguir creciendo y poder ayudar a todas esas familias, ¿no?, que con una enfermedad tan difícil, ¿no?, y tan grave como es el cáncer no tengan que desplazarse. Porque, claro, el tener que coger un avión, aunque luego tengas hotel donde quedarte, aunque tengas que volver en el día, claro, con un tratamiento como esto tan difícil, lo lógico es poder quedarse en la isla. No sé si me escuchas, Luis. Porque... Sí, Ah, perdón, vale, vale, ahora sí. se te ha cortado la conexión, Vale, un poco vale. la conexión. Eh, sí, que tengan que moverse de otras islas para Ujú, acá es un problema, que tengan que salir de su entorno es un problema, y poder acercar los tratamientos a los lugares a donde ellos están es lo mejor que podíamos hacer por ellos. ujú. Esto es un esfuerzo importante por parte del Servicio Nacional de Salud, de inversión, de personal y de infraestructura. Pero vale la pena porque tenemos a toda esta gente, digamos, mejor atendida en su entorno. Y es una demanda antigua, por así decirlo. Era difícil de conseguir, porque las inversiones son muy importantes y hay que hacer muchos proyectos antes y mucho trabajo y autorizaciones del Consejo de Seguridad Nuclear y demás. Pero bueno, ya en Fuerteventura lo hemos abierto, está ya funcionando. Las máquinas que se han puesto en Fuerteventura, que es lo mismo que se pondrá probablemente en Lanzarote, Ujú. son máquinas muy versátiles que pueden tratar casi todas las patologías, con lo cual el desplazamiento de pacientes a Gran Canaria sería mínimo. Claro, y todo esto al final tiene detrás, Luis, entiendo pues una calibración, un acelerador lineal que no es decir, oye, venga, vamos a poner esto y se acabó, ¿no? Tiene detrás un trabajo durísimo. Sí, no es... No sé si me escuchas. sí, Ah, perdón. vale, vale, No, sí, no, te dejé de escuchar, disculpa. vale. No no es fácil hacerlo, ¿vale? Ujú. Tiene una serie de requerimientos muy importantes desde el punto de vista técnico, en cuanto a la instalación, a la calibración y a los requerimientos del Consejo de Seguridad Nuclear, porque debe venir autorizado por ellos y eso es un proceso realmente largo que tienen que venir a revisar. Lo hacemos con física médica, con los oncólogos radioterápicos, con la parte de ingeniería. No es solo la máquina no es una tostadora que llegas y la enchufas, sino es toda la instalación alrededor, pues el búnker, son las instalaciones anexas, son las consultas de médicos, es una unidad, una mini unidad, Ujú. como podría tenerla en el Negrín, pero desplazada del sitio. Y lo mejor en este caso es que está conectada a nuestros propios equipos como si estuviera en el Negrín, quiero decir. Toda la simulación y todo es como si estuviera aquí, solo que la tenemos desplazada. Bueno, entre la tecnología y la inversión industrial pura y dura. Claro, y ahora que has hablado de inversión, ¿qué han tenido que ver los fondos Next Generation en todo esto? Entiendo que también con alguna partida a lo mejor para poder sacar adelante este proyecto. Sí, ahora con los fondos de Generation, a través de los planes INVEAD para compra de máquinas electromédicas, se están utilizando para estas y otras máquinas, reponer máquinas digamos, mejorar el parque tecnológico de la sanidad canaria para poner la atención de los pacientes.
es una oportunidad importante para acceder, para, digamos, poner máquinas renovadas y para también buscar las mejores tecnologías posibles para los pacientes, que digamos, los fondos europeos nos ayudan a buscar esas máquinas con ese plus, que suelen ser un poquito de precio un poco más elevado o más completas, pero que podemos ofrecerlas aquí en Canarias. Bueno, otro de los hitos importantes ha sido esa inauguración, ¿no?, del nuevo edificio polivalente anexo al Hospital Juan Carlos I. ¿Qué ofrece esa nueva infraestructura? Bueno, la visita que se hizo fue una visita previa de obra, no está abierto completamente, o sea, no está inaugurado. Se hizo una visita para revisar las instalaciones, estará en breve, se supone que después de verano puede estar funcionando, depende de contratación del personal y demás. Esa ofrece un desahogo, digamos, a la infraestructura de la institución de salud en casos en los que sobrevenidos, como este caso del COVID, básicamente. Ya nos había ocurrido otras veces cuando ocurría la gripe A o cosas así, digamos, diferentes a lo habitual, que pone presión sobre la infraestructura sanitaria habitual que trata pacientes en todos los ámbitos. Y con esta infraestructura, digamos, lo que hacemos es poder tener un desahogo y un colchón para poner pacientes, en este caso, fuera del hospital, de forma que en el hospital podemos seguir trabajando. Hay gente que sigue teniendo patologías de otras muchas cosas y que tienen que ser tratados, ¿de acuerdo? Y eso no nos bloquea la actividad normal para seguir con listas de espera, ¿no? Para atender lo normal que suele haber la gente. Nos da mucha seguridad tener una infraestructura así, con un número importante de camas. En este caso, en Gran Canaria son 92 camas y en Tenerife también van a ser otro tanto de lo mismo. Precisamente para desbloquear lo que ocurrió, digamos, en la pandemia, en el que se han tenido que parar operaciones o han tenido que parar actividad habitual precisamente por tener las camas ocupadas con gente con COVID y tener que pelearnos con eso, de tal forma que podamos, digamos, llevar las dos cosas de forma simultánea. Llevarla quiere decir desde un punto de vista de infraestructura y demás. Luego también hay que llevarlo desde un punto de vista de dotación de medios, de personal y demás. Luego volvemos a decir también que es un esfuerzo muy importante del Servicio Nacional de Salud, económicamente también, para mejorar la atención y ser mucho más ágiles y mucho más versátiles en caso de que tengamos este tipo de problemas. Hubiera estado bien tenerlo hace bastante más tiempo, pero bueno, esto, como siempre, no se puede hacer todo al mismo tiempo. Sin duda, pero no quiero ni pensar cómo habrá sido ese encaje de bolillos una vez que llegaba la enfermedad y claro, todas esas operaciones tenían que pasar a un segundo plano para poder primero lo urgente y luego lo importante, ¿no? Entiendo que habrá sido bastante caótico y que, claro, todo eso ha hecho que se tengan que acelerar todos estos procesos de ingeniería para mejorar los centros hospitalarios. Sí, bueno, este edificio ha sido muy difícil para el personal sanitario y para nosotros también, precisamente intentar encajarlo todo en una misma infraestructura cuando te viene una oleada, ¿no? De esta manera, que además ha permanecido durante mucho tiempo en el tiempo, ¿no? No ha sido una oleada corta en 15 días, sino que al final se ha prolongado y eso va tensionando el funcionamiento normal y se van viendo las costuras y llega un momento en el que no puede, digamos, tapar todos los agujeros. El edificio que se ha hecho de forma muy rápida, prácticamente se ha levantado en 7-8 meses, que para un edificio de esas características no es ni medio habitual, precisamente pues, porque se quiere disponer de este infraestructura lo antes posible para, digamos, entre comillas, normalizar en lo posible la atención habitual a los pacientes y tener un espacio para tratar a pacientes de este tipo. Sea ahora con el COVID, sea mañana con otro tipo de enfermedades respiratorias o parecidas, que parece que desgraciadamente últimamente cada cierto número de años vamos teniendo, digamos, una oleada de este estilo más o menos importante. Nada parecido al COVID, pero así es como hemos estado manejando. Bueno, por aquí preguntan en el chat, Luis dice, ¿existen en otras comunidades autónomas este tipo de edificios para enfermedades emergentes o Canarias es pionera? Vamos a ver, en otros sitios se han hecho también, digamos, instalaciones de este estilo. Canarias, el primero que se hizo básicamente, o el más llamativo, es el Sendal en Madrid, que es de otro tamaño, es otro concepto completamente diferente por magnitudes, ¿no? Y por la población que atiende. Y después en otras comunidades también se han ido haciendo instalaciones adicionales, a veces aprovechando las propias
infraestructuras existentes y haciendo reformas y adaptando plantas o zonas que estaban poco utilizadas o que se podía cambiar su uso, y a veces haciendo edificios ad hoc. Nosotros hemos optado por hacer edificios ad hoc, por ejemplo, en este caso, era una parcela que tenemos muy controlada, y eso nos hace ser más rápido, que no es lo mismo que hacer una reforma en un edificio existente, un hospital en marcha, en el que tienes que tener muchas más precauciones desde el punto de vista sanitario y tu trabajo es mucho más lento. Entonces, yo creo que la opción elegida en este caso ha sido la mejor, y tenemos un edificio independiente con camas, digamos, disponibles. Pero es curioso también porque, bien lo comentábamos, ¿no? Aparece el COVID, luego ya cuando empezamos a ver que la situación va mejorando un poco relativamente, aunque estamos otra vez subiendo y demás, aparece la viruela del mono y claro, empezamos a ver que van apareciendo diferentes enfermedades que a ustedes también les obligan a actualizarse, ¿no? Que entiendo que no solo son los sanitarios, sino también todos aquellos pues que modifican estas infraestructuras para que estén acorde a estas enfermedades emergentes. Sí, ahora es un poco lo que estaba diciendo. Hay que tener cierta infraestructura para estas cosas que para venir nuevas. También por otro lado, y esto ya es hablando un poco en general, el propio subida de temperaturas o cambio climático, por el cambio climático nos puede hacer aparecer con más frecuencia otro tipo de enfermedades a las que no estamos acostumbrados. Y eso también, para eso también necesitamos este tipo de infraestructuras, también para separar, digamos, pacientes que a lo mejor podemos no saber exactamente cuál es la enfermedad que tienen, ¿no? Y tenerlos alojados en un sitio separado del hospital de actividad normal, intentando hasta conocer qué tipo de patología tiene y saber tratarlo, ¿no? Entonces, eso yo creo que siempre viene bien y es bueno que lo tengamos y es bueno que se haga en varias islas y que se tenga esa capacidad. Es una capacidad de establecimiento de salud que después hay que mantenerla, que es la otra parte del asunto, ¿no? Son unos costes de funcionamiento y de mantenerlo abierto y operativo que, bueno, se ha decidido que vale la pena asumir esos costes. Además también hemos visto Luis, que la incertidumbre energética está obligando, ¿no?, a los hospitales a apostar por renovables y en el caso también de los centros hospitalarios en Canarias, por lo menos el doctor Negrín, si no me equivoco, es el primero público que apuesta por el autoconsumo energético, ¿no? Que digamos, tiene un mayor rendimiento gracias a placas solares. Eso lo hemos, de la gerencia del Negrín, tenemos varios proyectos precisamente también para el autoconsumo y placas fotovoltaicas, aparte de otros proyectos de eficiencia energética. Y en este caso, precisamente en este edificio nuevo del Hospital de Emergencia, hemos instalado la primera planta de autoconsumo, digamos, que hay un edificio sanitario en Canarias, que más o menos abastece el 15% del consumo eléctrico. Una media, porque al final es una media anual que se hace. Nuestra idea, y en eso estamos trabajando, y también nos sirven los fondos europeos, porque los fondos europeos tienen una grandísima vocación, por así decirlo, en cuanto a la descarbonización y a la digitalización, más si cabe con el tema de la guerra, que hace que intentemos desengancharnos en lo posible de cualquier combustible fósil y reducir el consumo. También tenemos proyectos para, digamos, en el doctor Negrín o la gerencia, colocar plantas fotovoltaicas en las cubiertas de edificios. En el caso del Negrín, la planta sería mucho más grande que la que hemos hecho por ahora, que es un piloto, pero también podríamos decir que abastecería el 10%. El 10% del consumo del Negrín es un consumo importante. Eso y otras medidas que se hacen, que también se han hecho en el edificio de emergencia, el edificio de enfermedades emergentes, con maquinaria, digamos, de alta eficiencia en producción térmica para el mantenimiento del funcionamiento del hospital, hace que, digamos, intentamos disminuir lo posible nuestra huella de carbono, también nuestro consumo en cuanto a fondos económicos dedicados a energía y también nuestro consumo de gasoil y gas, porque no nos olvidemos que generalmente un centro sanitario necesita calor muchas veces, aparte del frío, que se llama electricidad, y habitualmente se genera a través de quemando en calderas con gas o en gasoil, mientras que ahora nosotros hemos optado por tecnologías mucho más eficientes, que triplican la eficiencia de una caldera, para entendernos como mínimo, y además utilizando electricidad, que eso ya sí puede venir a través de molinos y otro tipo de producción en la isla. No tenemos que quemar ya gasoil para producir calor. Claro. Yo no sé hasta qué punto es posible. Hablabas de un 15% de gasto energético, de ahorro, ¿no? Y ese autoconsumo, pero ampliarlo sería posible, por ejemplo, no sé, con más placas solares cerca del entorno de los recintos hospitalarios,
en aquellos lugares donde sea posible porque no hay tantas edificaciones. Lo digo para aprovechar terrenos que a lo mejor no están siendo aprovechados y se puedan utilizar para esto. Efectivamente, eso es lo que se llamaba en su momento granjas solares, que prevalecieron, bueno, florecieron en un momento en el que se subvencionaba desde el punto de vista del gobierno español. Se podría hacer, obviamente en un edificio de un hospital que esté en una ciudad, no estoy limitado por la cubierta del edificio. Claro. Y lo que te estoy diciendo es que con la cubierta del edificio lo máximo que puedo conseguir es eso. Lo siguiente sería colocarlas en otro sitio. Pero en lugares más aislados, si se pusiera el terreno o de tratos adecuados con el ayuntamiento o demás, se podría hacer. Se podrían también, digamos, no tienen por qué estar pegadas al centro hospitalario, pueden estar separadas en algunos lugares, digamos, con acuerdos con ayuntamientos o con quien fuera, y eso se podría hacer también. Suele ser más complicado desde un punto de vista de ejecución ilegales muchas veces, y además, sabes que el terreno en Canarias es escaso y caro, así que puede ser más difícil, pero se puede hacer efectivamente. No es el caso de los grandes hospitales en las capitales, ni incluso en hospitales, digamos, de islas, en Fuerteventura, Lanzarote, en otros sitios, pero puede ser el caso de centros pequeños, en ayuntamientos que haya terrenos disponibles, o que el ayuntamiento, digamos, haga algún tipo de convenio para ceder no solo terrenos, sino también instalaciones públicas para poner fotovoltaica y, digamos, proveer de fotovoltaica a ellos o al centro de salud o al centro de atención especializada. Sí, aprovechar también, ¿no?, toda esa energía que tenemos que proviene del sol y, como bien decías también, ¿no?, de la eólica y, bueno, hacer uso de ella, pero bueno, ahora tendría que haber estudios, claro, los recintos ya están donde están y, bueno, donde se puede aprovechar sí podría ser el caso. También he visto que tienen o han hecho especial énfasis en la creación de un sistema de ventilación para evitar que se mezcle el aire de los distintos circuitos para la eliminación de residuos. ¿Cómo se puede explicar esto? Perdón, no te oí lo último, Sí. Disculpa, se cortó un poco. La creación de un sistema de ventilación para evitar que se mezcle el aire en los distintos circuitos para la eliminación de residuos. ¿Cómo crean algo así? Disculpa, la conexión no está haciendo. No te he oído la pregunta. Vale. Creo que estás hablando del tema de residuos. Sí, y del sistema de ventilación. No sé si me escuchas ahora. El sistema de ventilación, como decía, a lo mejor también, pues cómo están haciendo que se eliminen los residuos con ese sistema que han creado. Bueno, voy a hablar del tema de los residuos, disculpa, no te escucho bien, pero en los centros, por ejemplo, en el hospital de emergencia, en otros sitios, sí, lo que generamos con los enfermos que tienen enfermedades que en principio son altamente contagiosas y demás, lo que generamos son unos circuitos específicos para dejar los residuos y ropa sucia que pueda estar contaminada directamente a los cuartos de residuos para mandarlos a tratamiento, digamos, con gestores autorizados de residuos. Lo que hacemos en este caso es intentar quitar de la circulación del propio edificio, que se maneje, que se lleve en carros, en ascensores y se lleve a que no circule por el edificio en ascensores o en circulación normal, sino que desde las plantas directamente, a través de comunicaciones directas con tolvas, lleguen directamente a los depósitos de residuos en las plantas bajas. Esto también lo tiene el Hospital Dr. Negrín, sobre todo para la ropa sucia. La ropa sucia nosotros también la manejamos directamente, va al sótano sin pasar por el resto del edificio. Esto es un plus de seguridad para pacientes, familiares y personal, en el sentido de que disminuimos en lo posible cualquier tipo de contaminación cruzada que podamos tener. Claro. Y yo decía también al comienzo, antes de empezar esta entrevista, que siempre me ha llamado la atención en el Hospital Dr. Negrín ver esas máquinas autónomas que suben la comida en el ascensor, van solas y la llevan a donde tienen que llevarla. Eso, en eso fueron ustedes pioneros, si no me equivoco, y es tremendo ver cómo pues la comida va sola. Hombre, protegida, cerrada, pero es curioso cómo esos robots o esos aparatos pues caminan libremente y se paran cuando ven a alguien y siguen y no hay ningún problema. Sí, los robots, fuimos los primeros en poner un robot para transportar mercancías, comidas y materiales dentro del hospital en España. Fuimos los primeros en España. Y en aquel momento en Europa habían a lo mejor 4 o 5, a lo mejor 10 hospitales generalmente en Centro Europa. Fue una cosa pionera, fue difícil ponerlo, porque al principio
Hay mucha gente que no le veía la utilidad o no pensaba que no iba a ser tan rentable, o por así decirlo. Y por otro lado había cierto miedo a la afección a los puestos de trabajo de personal que generalmente se dedicaba a transportar carros dentro del edificio. Lo cierto es que ese tipo de personal se reconvirtió en otras tareas menos pesadas, no empujando un carro de 500 kilos por los pasillos del hospital, que además este hospital es muy grande, y el sistema ha funcionado muy bien, llevo funcionando 20 años sin problemas, lo renovamos hace unos años, precisamente con una tecnología, y los números en cuanto al ahorro económico y de personal fueron importantes, sobre todo porque el ahorro de personal no fue que quitáramos personal, sino que ese personal, en vez de dedicarse a empujar carros por el edificio, se dedican a estar cerca de los pacientes y a estar con los pacientes, que yo creo que es un uso mucho más eh, razonable de los recursos humanos cuando trata de sanidad. Sin duda. Dejando que este tipo de trabajo pesado lo hiciéramos con máquinas y con el sistema robot. Funciona muy bien, automático, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y de hecho muchos hospitales han venido para intentar copiarlo, pero no es tan fácil copiarlo. Tienes que haberlo planteado de entrada y haber diseñado el hospital en condiciones para que puedas, digamos, hacerlo bien, ¿no? Y Claro. no es tan sencillo. De tal manera que creo que en España, hasta la altura de la película, 20 años más tarde, a lo mejor hay 2 o 3 hospitales más que lo tengan. O sea, pues sí que ha pasado tiempo desde que ustedes lo pusieron en marcha, ¿no? O sea, que es curioso que haya, bueno, pues pasado tanto tiempo, pero haya sido algo tan puntero. Luis, para ir terminando, no quitar mucho tiempo, ¿en qué estás trabajando ahora mismo? ¿Cuáles son las novedades que siguen avanzando en el sistema de ingeniería del Hospital Dr. Negrín? Lo que estamos trabajando ahora mismo, básicamente estamos trabajando en varios frentes. Una cosa es la parte industrial propiamente, que es sobre todo relacionado con la eficiencia energética para reducir consumos del hospital. Otra parte relacionada con la digitalización para la mejor atención de pacientes y trazabilidad de su enfermedad y lo que hacemos. Y en esas dos, básicamente estamos trabajando fuertemente. Tenemos muchos proyectos con bastante importe, pendientes de fondos europeos, presentes de financiación, haciendo la documentación para, digamos, explicar cuáles son los proyectos y obtener la financiación y ejecutarlos, y planeando cuáles son los plazos en los que lo tendríamos y haciendo los proyectos. En cuanto a eficiencia energética, consiste en básicamente modificar la planta de producción térmica del edificio para hacerlo todavía más eficiente, y prevemos reducir más de un 30% el consumo energético total del edificio, que es muchísimo cuando se habla de energía. Prevemos también renovar los sistemas de ventilación para que sean también mucho más eficientes y de mayor calidad. Y también prevemos también, otra cosa en la que a mí me interesa mucho y es muy especial, me gusta especialmente, Sí. es el tema de tener monitorizados a los pacientes a distancia desde sus casas, los pacientes crónicos y demás, de tal forma que reduzcamos que tengan que venir al hospital a examinarse y podamos reducir, digamos, los episodios en los que se descompensan, por así decirlo, porque, digamos, por anticipado nos demos cuenta de que algo va mal, ¿no? O está Claro. empezando a ir mal. Esos son proyectos de digitalización en lo que queremos tener monitorizados a los pacientes en casa. A mí me ilusiona mucho porque es muy bueno para el sistema, en el sentido de que reduce presión sobre la infraestructura existente física. Muy bueno para los pacientes, porque en realidad lo que hacemos es intentar mejorar su calidad de vida y además mantenerlos en su entorno. Y muy bueno para los familiares también, que también pueden estar con sus familiares enfermos, digamos, en su casa o en su entorno, y no tienen que venir aquí a quedarse por la noche en el hospital y demás, si no es necesario o no es posible. Si cuando es necesario, obviamente los mandamos para el hospital. Pero eso es una cosa que es utilizar, digamos, las nuevas tecnologías para aumentar la productividad del sistema y también para mejorar la calidad de atención. Es algo en el que todo el mundo gana. Y es algo en lo que estamos trabajando fuerte, todavía muy, muy verde, porque la tecnología en muchos aspectos no es estándar y es complicado manejarse en este entorno en el que ahora mismo es un poco tecnológicamente es como el salvaje oeste todavía, no hay estándar puesto,
Ujú. Pero bueno, empezar por ahí nos da una cierta ventaja para después incorporarlo a la atención normal al paciente. Sin duda todo eso que acabas de indicar, la verdad que es un gran avance, ¿no? Porque las personas que están en casa, que de repente pues se sienten mal, que tú lo tengas monitorizado, que no tengas que estar desplazándote, que puedas a lo mejor regular pues esa descompensación desde el centro sanitario, creo que es un avance tremendo. Sí, tenerlos monitorizados en casa en realidad es como llevar el hospital a sus casas, Claro. ¿no? Es un poco lo que intentamos hacer, salir de nuestra frontera Mm. y llevarlo para allá. Eso tiene varias mejoras, obviamente para los familiares es fantástico y para los pacientes también. Lo que intentamos con esto es que tengan mucho más tiempo sanos y digamos que sus patologías que tengan, intentar anticiparnos antes de que se agraven, ¿no? De tal forma que no tengan que venir urgencias y entonces entren ya en un periplo complicado en el que entran por urgencias, terminan en hospitalización y ya entras en el entorno hospitalario sino mantenerlo fuera, pero digamos con buena salud, con la Claro. salud controlada. Y por otro lado, en un entorno en el que aumenta la esperanza de vida de la población, aumentan las expectativas de la población respecto a sus servicios de salud y aumenta, digamos, lo que los servicios de salud intentan ofrecer a los pacientes en cuanto a mayores prestaciones o mejor atención. Mm. Todo lo que sea reducir la presión sobre las infraestructuras existentes físicas es bueno porque lo otro sí querría decir que tenemos que ampliar hospitales, digamos, ampliar Sí. infraestructura, construir, contratar más personal, y esos son costes contra el sistema. Y Mm. mientras si tú esos costes los puedes mantener, digamos, o los puedes utilizar en digitalización para mantener a la gente en casa, digamos, mejor estado de salud, tenerlos controlados a distancia, yo creo que es un uso mucho más eficiente de los recursos. Sin duda. Eso no quiere decir que las infraestructuras hospitalarias no las vayamos a ampliar, porque seguramente las ampliaremos con la población y con las prestaciones que queremos ofrecer, pero sería menos de lo que tendríamos que hacerlo si no hiciéramos cosas de digitalización. Y en cualquier caso, Ujú. es aplicar a la sanidad también lo que se está haciendo en otros muchos sitios desde hace mucho tiempo, que utilizar la tecnología para aumentar la productividad y aumentar la calidad de servicio, en este caso a nuestros pacientes. Claro. Bueno, Luis, preguntan por aquí, ¿Canarias está a la altura de Europa en equipos e ingeniería sanitaria? ¿Qué es la ingeniería sanitaria? No, no, que si Canarias está a la altura de Europa en equipos e ingeniería sanitaria. Ah, sí, sí, lo cierto es que sí. Mm. Eh, mm, Quizás sea más rentable quejarse y decir que bueno, que no estamos, que nos falta. No, en cuanto a conocimientos y formación y personal, estamos al nivel de otros sitios porque yo he tenido la oportunidad de moverme en otros muchos sitios y de hecho no encuentro, no veo esto de, bueno, no son mejores que nosotros. Mm. Efectivamente, cuando tú cambias de país, lo que sí encuentras son más medios económicos para hacer más cosas o para avanzar. Pero eso va con el propio PIB del país y demás. O sea, Alemania o Suecia, por así decirlo, tienen más recursos que nosotros, pero bueno, Claro. cuestión del país. Pero en cuanto a la ingeniería, los conocimientos y cómo se llevan, el conocimiento está muy, muy digamos, distribuido y hacemos lo mismo, digamos, actuando de la misma manera que se hace en otros sitios de Europa y de tal manera que viene gente de Europa, de otros sitios, a ver este hospital o esta infraestructura y ver cómo está construida, cómo la llevamos también para tomar ejemplos. O sea, que ese complejo que podemos tener habitualmente los españoles, yo creo que en este caso, como en otros muchos, no se justifica. Estamos a nivel. Por supuesto, me encantaría tener más dinero para hacer muchas más cosas, pero Claro. bueno, como todo el mundo. Sin duda. Oye Luis, para terminar, para que nos demos cuenta de lo difícil que es o lo complejo que es
sacar adelante todo lo que nos has contado. ¿Cuánto se tarda en un proyecto, pongamos un proyecto básico, en crearlo y ejecutarlo? Lo digo más que nada porque supongo que creación de proyecto, ficha financiera, presentarlo, aprobarlo, ¿cuánto se puede tardar más o menos para que nos demos cuenta de la dificultad? Esto, mira, es una pregunta que me gusta que hagas porque ese es el trabajo oculto que no se ve detrás de las inauguraciones y demás. Generalmente nosotros, o yo, por ejemplo, y mis compañeros también, yo trabajo e intento trabajar como mínimo 2 años por delante, ¿vale? Entre 2 y 4 años es lo que hace falta para, digamos, ver qué quieres hacer, pensarlo bien, hacer un proyecto en condiciones, ya sea de digitalización o industrial, buscar la financiación y después ejecutarlo. Básicamente lo que hoy ven que está terminándose es porque lo empezado en muchos casos hace 3 años o 4 años o algunos desde antes. Tienen mucho trabajo detrás, que es todo ese trabajo funciona para que cuando se haga bien Claro. y rápido. Por ejemplo, el edificio de emergencia es un caso muy particular, exactamente así. Pero, por ejemplo, el de Fuerteventura es un proyecto también que lleva detrás 2 años de trabajo para que se llegue. Después sale la noticia un día y parece que creció allí. Pusimos la máquina, la enchufamos y funcionó. Hmm. Pero para que eso esté, muchas veces han sido 4 años de trabajo en el que unos proyectos llegan a término y a lo mejor Hmm. otros no. O porque vemos que no son interesantes, o los estudiamos viabilidad y vemos que no, los retrasamos un poco. Y en otros casos porque no hay financiación para hacerlo todo y tienes que priorizar qué quieres hacer primero y qué quieres hacer después. Claro. Pero sí, cualquier cosa que vayas terminando ahora, como mínimo se empezó hace 2 años. Y en general entre 3 y 4 años antes. Fíjate lo impresionante que es, ¿eh? Al final te das cuenta de que esto pues tiene un trabajo enorme y solo sabemos la noticia, como bien indicabas, cuando se publica, ah, mira, pues ya está, pues mira que han tardado, claro, pero todo esto lleva un gran trabajo y duro trabajo y está bien que lo hayas explicado también, te lo agradezco. Bueno, pues Luis, tan solo me queda darte las gracias y también que lo hayas explicado de manera tan clara todo lo que hacen como director de ingeniería del Hospital Dr. Negrín y te invito en una siguiente ocasión a seguir contando todas esas novedades que creo y considero que es importante saber qué se hace y ver lo que cuesta, que es fundamental, sin duda. Muy bien, muchas gracias por llamarme e invitarme. Un fuerte abrazo, cuídate, hasta luego. Cuídate, lo que no te digo.